En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Me da una vez más, pero de verdad, de todo corazón, me da muchísimo gusto que nos volvamos a reunir. La semana pasada no pudimos vernos por una pequeña indisposición que tenía su servidor, pero pues bendito Dios, ya quedó atrás, ¿verdad? Fue una cuestión estomacal, entonces no suelo ser tan frágil de salud, creo yo, pero pues aún así nunca está exento nadie de justamente tener alguna situación. El día de hoy, continuando con nuestro curso de Librando Batallas, es apenas el segundo tema en 2 semanas. Es apenas el segundo tema porque, insisto, la semana anterior no pudimos reunirnos. Y bueno, ahora vamos a hablar de la batalla contra el dolor. Buenísima, buenísima. Miren, tengo tantas cosas que decir que no hice en esta ocasión propiamente un guión, porque de repente iba yo por un lado en mi guión y me salían otras ideas, y cuando repasaba me iba al revés. Dije, vamos, no se preocupen aquí, esperemos, confiemos que el Espíritu también nos vaya llevando, ¿verdad? Bueno, tengo un guión en general, pero no así más particular. Y en este guión entonces quisiera decirles lo primerito es que dentro de las cosas que al ser humano le cuestionan mucho, hay dos principales: el dolor y la muerte. Siendo que la muerte es el último, primero Dios, de los 4 temas que vamos a tratar en esas batallas, entonces pues no nos vamos a referir a ella de momento, pero sí tendremos que dialogar con esta como tipo antesala, ¿verdad? Que es el dolor. El dolor cuestiona mucho al hombre, porque le hace pensar, le hace dudar de su misma esencia, le hace cuestionarse sobre quién es. ¿Y por qué quién es? Porque el hombre, que si nos damos cuenta en esta humanidad, el hombre cada vez ha intentado ser más y más independiente, autosuficiente. Pues todo lo que hace el hombre actualmente es para su gozo, para su placer, para su tranquilidad, y de repente se encuentra con el dolor. Entonces, me acuerdo que alguna vez, leyendo un libro hace muchos años, me daba mucha curiosidad por qué venían definiciones de hombre, y decían los autores, o el autor decía que es muy curioso ver estas definiciones de ser humano, porque una de ellas decía más o menos así: ¿qué es el hombre? Es un ser que busca trabajar lo menos posible, ¿verdad? Hacer lo menos, obtener mucho con el menor esfuerzo. Pues sí, en ese sentido, al ser humano le encanta no estresarse, no hacer mucho, no esforzarse, no sufrir, por supuesto, pero al mismo tiempo quiere todo. Y diría Rodríguez Olaizola, lo quiere todo y lo quiere ya, ¿verdad? Porque tampoco ya estamos perdiendo la capacidad de la paciencia, la virtud de la paciencia, que en algunos momentos la teníamos. Mira, uno dice, voy a reuniones o grupos o lugares de ambiente rural, y la gente, una paciencia para las cosas, y nosotros que andamos en la ciudad y todo esto rápido, queremos todo, 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 todo. Entonces, pues obviamente que vamos perdiendo ciertas capacidades, valores o virtudes propiamente humanas, y que pues ahí van quedando atrás. Bien, entonces decíamos, la idea principal con la que hemos empezado es que el dolor cuestiona al ser humano. Nos preguntamos quiénes somos, pero no dejamos de preguntarnos por qué sufrimos, por qué tenemos tanto dolor. Insisto, y no es algo reciente, no es algo que lo hayamos experimentado apenas hace unos años y bueno, ¿y qué es esto que está pasando? No, no, no. El tema del dolor, en términos que llamamos de redacción, el tema del dolor es un tema eterno, ¿sí? Voy a decir rápidamente qué significa o qué quiere decir con esto. Que en cualquier época y circunstancia siempre se va a poder hablar del dolor. Hago un pequeño paréntesis, porque en la
historia de la humanidad se ha visto al hombre en distintos lugares, de distintas formas. Pongo rápidamente el ejemplo, por decir así, ¿no? En la antigüedad, el ser humano era como, decía Protágoras, como la medida de todas las cosas. El hombre y la razón eran lo que tenía que estar en el centro. Edad antigua, con Grecia y con Roma y demás. De momento no cuento los grandes imperios previos a Grecia. De momento no, porque ahorita vamos a ir para allá, de hecho. En la Edad Media, el hombre se ubica en un puesto secundario, porque en la Edad Media se pone en primer lugar a Dios, lo sabemos. Entonces ahí está Dios ya en el centro y el hombre como que empieza a ser un poquito menos visible, por así decirlo. Pero cuando llega la edad moderna, después del término de 10 siglos de Edad Media, se intenta volver a ideas del pasado y sobre todo la primera y principal idea es poner al hombre otra vez en el centro. Y viene, pues sabemos, a la par, vienen allí el Renacimiento, el humanismo, ¿verdad? Hasta la misma, lo dejo con esos dos, Renacimiento y humanismo, con eso lo dejamos. Entonces, viene este nuevo movimiento y vuelve a poner al hombre en el centro, pero pasa el tiempo y el hombre sigue siendo partícipe de dolores cada vez es menos, ¿eh? Porque, por ejemplo, durante la antigüedad, el hombre, la perspectiva de vida del hombre era muy corta y el promedio de vida también era muy corto. ¿Cuál es la diferencia? Pues que un hombre no podía vivir mucho tiempo porque le afectaban enfermedades y tales cosas, ¿no? Pero también a la vez, de entre los muchos que nacían en la antigüedad, morían muy jóvenes. Perdón, bueno, haciendo sí morían jóvenes propiamente, pero haciendo también el promedio, su edad era muy corta, muy breve, ¿no? Pasa el tiempo y en la Edad Media, con algunos adelantos, ya no hay tanta mortandad. La sigue habiendo, por supuesto, y muy alta comparada con nuestros días, claro está. Pero en comparación con el lugar de donde venían, la tasa de mortandad baja, la tasa sí, el promedio de vida sube, y cuando viene el Renacimiento, mucho más. Entonces, como que hasta llegar al día de hoy, sabemos que de entrada, en nuestra realidad, por así decirlo, pues ya nuestra edad promedio de vida pues es muy grande comparada con otros siglos y otras épocas, ¿eh? Llegamos a 80, 90 años cuando, y bueno, y no es raro escuchar a alguien de 90 hasta de 100 años, por supuesto, tampoco es algo que nunca pase, pasa mucho. Y en la antigüedad 60 años, 50 años, los primeros seres humanos 20, 25 años, entonces, vaya, es una cosa que es increíble al día de hoy si no tomamos en cuenta todos los datos. Pero hay una cosa muy interesante que el hombre está buscando, la inmortalidad. Entonces llega una época en la que se habla ya no de un humanismo, sino de un transhumanismo. Esto lo vamos a retomar un poquito con más calma y con mejores perspectivas cuando tratemos el tema de la muerte, porque el hombre no quiere morir. No queremos morir en general, ¿no? Pero esto nos pone, insisto, en sintonía con el tema del día de hoy, que es el tema del dolor, porque así como el hombre no quiere morir, el hombre tampoco quiere sufrir. Algo que es innegable, por supuesto, ¿no? Hay que hablar entonces del dolor. Y he elegido una cita base, una cita de entrada que nos catapulte, porque con ella vamos a dar los primeros pasos. Después nos vamos a alejar mucho de la cita, de verdad, se los anticipo, pero al final vamos a volver a caer en ella. Así que bueno, y la cita se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, versículos 8 en adelante, hasta terminar el capítulo. Si alguien está viendo este video en repetición, puede ponerle pausa. Éxodo 17:8, va por su Biblia y regresa. Y en todo caso, pues aquí la voy a leer yo. Dice así: Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. Moisés dijo a Josué: Elige algunos hombres y sal a combatir contra Amalec. Mañana yo me pondré en la cima del monte, con el cayado de Dios en mi mano. Josué hizo lo que le mandó Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Perdón. Mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía a Israel.
pero cuando las bajaba, vencía a Amalec. Como los brazos de Moisés se cansaran, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa a filo de espada. Yahvé dijo a Moisés: escribe esto en un libro para recuerdo y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo de los cielos. Moisés construyó un altar y lo llamó Yahvé mi bandera, y pronunció esas palabras: la bandera de Yahvé en mano. Yahvé está en guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Muy bien. Es un relato muy bonito, muy pintoresco. Bueno, desde nosotros, por supuesto, si habíamos estado en ese momento, no creo que nos resultara tan bonito y pintoresco. Pero para nosotros nos ilustra muchísimo, porque voy a hacer este juego entre dolor y cansancio. Fíjense que si nos aventamos rápidamente a conocer y reconocer nuestra vida de fe, yo creo que queremos orar. Yo creo que valoramos la oración, valoramos una vida de fe, de sacramentos, pero aquí en este caso, que solamente se habla de la oración, en medio de una guerra, y que nos dice que mientras Moisés tenía los brazos en alto, el pueblo entero iba ganando. Cuando Moisés estaba en lo más profundo de su oración, el pueblo entero iba ganando. Pero cuando Moisés bajaba sus brazos, entonces el pueblo empezaba a perder. Esto tenemos que entenderlo en su contexto, por supuesto. No vamos a creer que era una cuestión como mágica, ¿no? O de vibras, por así decirlo, ni mucho menos. Pero es una enseñanza muy grande. ¿Qué hace que nosotros bajemos los brazos? Y fíjate nada más qué expresión, porque la tenemos mucho nosotros. Es que ya me dan ganas de bajar los brazos. Hacemos, perdón el ejemplo, ¿no? Pero hacemos huelgas de brazos caídos, ¿verdad? Porque el brazo abajo significa como te estás rindiendo, estás cansado, pero también, y ahí quiero llegar justamente, sabemos que no solamente se bajan por el cansancio, que aquí lo manifiesta perfectamente bien, sino por el dolor. El dolor en los brazos llega a un punto en el que se hace insoportable, ¿verdad? El día de ayer, por ejemplo, eh, venía caminando con mi esposa y con mi hijo, y de repente mi hijo Santi se durmió y lo creé, así en brazos, así acostadito normal, ¿no? Pues bueno, es pequeño, por así decirlo, de edad, 1 año y 3 meses recién cumplidos, pero pesa, yo le calculo 14, 15 kilos por lo menos, ya es algo. Y entonces lo cargué y bueno, no pasa nada, media cuadra, vamos bien, 1 cuadra, ya empecé a sentir un poquito, 2 cuadras, ya sentía yo más. Como caminamos, pues sí, un tramo bastante largo, llegamos aquí a casa, que es su casa por supuesto, llegamos y yo ya quería acostarlo. Ya no, me dolían los brazos, me dolían los brazos. Entonces, recuerdo mucho un ejemplo que ponen por ahí, que ha salido en algunas narraciones, algunos videos, de qué tan pesado es un vaso, ¿no? Y responden, pues que no es muy pesado. Y decía el que pregunta, pues que es relativo, porque si tú lo tomas en 2, 3 segundos no es pesado, pero si lo sostienes en alto, llega un punto en el que te cansas por una parte, pero también te duele. Porque como está uno haciendo fuerza justamente para tenerlos arriba, entonces llega un punto en el que el dolor hace que bajemos los brazos y que nos sintamos rendidos. Vamos para allá y después vamos a volver aquí. El dolor. ¿Qué tema, qué tema tan interesante el del dolor? Porque es concomitante con la naturaleza humana. No es propiamente algo esencial a la naturaleza humana. No es que yo sea ser humano en cuanto sufro dolores, en cuanto me duele algo. No, pero es parte de mi naturaleza el que al ser de hecho caduca, al ser limitada, pues también sufra yo de estos dolores. Yo creo que una primera enseñanza muy interesante es que no somos Dios, ¿verdad? A Dios no tiene dolor como tenemos nosotros,
entonces lo primero que nos damos cuenta es de que no somos Dios. Por eso es que nos cuestiona mucho y por eso es que les decía al principio que nos hace preguntarnos quiénes somos. ¿Por qué me duele? ¿Por qué no puede ser que no me duela? ¿No? ¿Por qué tengo estas situaciones que me duelen? Pero bueno, vamos paso por paso. ¿Qué es el dolor? Voy a hacer lectura de la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. El dolor es una experiencia desagradable, sensorial y emotiva asociada con un daño que sufre el organismo. La voy a repetir, aunque saben que en la repetición pueden pausar el video e ir escribiendo la definición si es que lo están haciendo. El dolor es una experiencia desagradable, sensorial y emotiva asociada con un daño que sufre el organismo. Esa es la definición de dolor por parte de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Lo primero que llama la atención es que dice que es sensorial y emotiva. Sí, bueno, claro, entendemos de entrada que es algo desagradable, por supuesto, ¿no? De eso ni qué decir. Pero de que es sensorial y emotiva. Porque muchas veces cuando pensamos en dolor, como que resumimos en un dolor físico. Pero no. Hay ciertos dolores que también son emotivos, podríamos decir nosotros emocionales, ¿verdad? Y pues evidentemente yo lo voy a decir de otra manera que ustedes lo van a entender perfectamente bien. El dolor es dolor a la persona, ¿verdad? No propiamente al cuerpo de la persona, porque si no, la persona, por ejemplo en mi caso, la persona Sergio, podría decir es que a mi cuerpo le duele esta quemada que se hizo en la mano, a mi cuerpo, pero a mí no me duele. No, claro que no. Siento el dolor y obviamente digo me duele, por supuesto, ¿no? Físicamente hablando, pero también psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, también tenemos muchos tipos de dolor. De hecho, por ejemplo, en el caso de la muerte, justamente, tenemos el duelo famoso, que es uno de los dolores más terribles que podemos vivir y no nos afecta físicamente en nada. Nos afecta psicológica y emocionalmente. Como consecuencia, puede haber algunos efectos físicos, pero de entrada, pues así. El dolor, para esto, les comparto rápidamente, voy siguiendo un pequeño bosquejo de una conferencia que en su momento dio el cardenal Javier Lozano Barragán. Eh, el mexicano, pues es, estudió el tema del dolor, se especializó un poquito en el tema del dolor y entonces empieza en esta conferencia muy interesante. Vamos a seguir un poquito sobre lo que él dice porque está muy, muy bueno como lo presenta. Dice entonces que por una parte se basará también un poquito en Juan Pablo II Santo, también de él vamos a hablar nosotros algo. De hecho es alguien que habló mucho del dolor. Y él dice que eh, me encanta como lo dice, repito, para que sepamos contra qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Dice, el dolor puede ser síntoma de enfermedades o una enfermedad en sí mismo. Puede ser síntoma que me hable de otras enfermedades o el dolor puede ser una enfermedad en sí mismo. En el primer caso, cuando es síntoma, constituye una señal de alarma fisiológica útil. Ah, mira qué interesante. Porque, por ejemplo, si estamos de pie, aquí no, y de repente sentimos un dolor en el brazo, volteamos para ver qué nos está pasando. Entonces es señal de alarma fisiológica útil. De hecho, hay gente que tiene una pequeña, bueno, no tan pequeña, una afección que le impide sentir dolor y esa gente se rompe los huesos, se rompe, pues sí, los huesos, los pies, vaya, las manos, se corta, se quema y no siente dolor. Entonces, es muy peligroso porque puede estar en grave peligro su vida y no darse cuenta de que está pasándole algo. Entonces, en cuanto a síntomas de enfermedades, dice Lozano Barragán, señal de alarma fisiológica útil. Pero en el segundo caso, cuando es una enfermedad en sí mismo, no tiene finalidad. Escucha eso. El dolor como síntoma tiene una finalidad, avisarnos que algo no anda bien, ¿verdad? Pero el dolor como enfermedad no tiene finalidad. Y mira nada más, y puede constituir punto de partida para otra patología orgánica o psicológica. Híjole, esto ahorita van a ver porque van a ver que eso es interesantísimo.
Del lugar del organismo donde se origina, se transmite el cerebro por las fibras nerviosas. Y una vez llegado a la médula espinal, sube la corteza cerebral donde se percibe tanto el estímulo nociceptivo como la elaboración del síntoma del dolor. Entonces, tenemos esta sensación entonces y vemos cómo va recorriendo justamente ese dolor, ¿sí? Hasta llegar a decirnos algo está pasándonos, algo hay mal por allí, ¿no? Por otra parte, primera distinción fue dolor como síntoma de enfermedad y dolor como enfermedad. Segunda distinción, el dolor se puede presentar en forma aguda o crónica. Interesante. Fíjense qué interesante, porque el dolor agudo, el nombre y la situación lo indica, por supuesto, aparece de improviso y tiene una duración limitada. Cesa en poco tiempo, se acaba en poco tiempo. De hecho, en el contexto de la curación de la enfermedad que lo causa. ¿Sí? Si es una quemada, por ejemplo, una quemadura, mejor dicho, mientras persiste la quemadura, persiste el dolor, pero se va la quemadura y ya, ¿no? Ese es un dolor en forma aguda. Pero, dice, el dolor crónico, que es el segundo caso, que puede ser enfermedad, es de duración prolongada, más de 3 meses. O sea, imagínense más de 3 meses con un dolor en particular. Y entraña, aquí viene el asunto, mis hermanos, aquí viene el asunto. El dolor crónico entraña un impacto psicoorgánico elevado en el paciente. Continúa a veces aún después de sanar la enfermedad que lo ha causado. Por ejemplo, menciona Lozano Barragán, el dolor neuropático, el herpes zóster, entre otros. O bien, lamentable también a veces, acompaña a una enfermedad incurable. Ya la intensidad del dolor pues llega a ser subjetiva. Sabemos que hay gente que tiene un umbral del dolor más alto y gente que tiene un umbral del dolor más bajo. Se hace por ahí la broma, ¿no? Que y hoy lo escuché otra vez, ya lo había escuchado antes, pero hoy lo escuché otra vez, que cuando una mujer, es totalmente un disparate, ¿no? Pero es muy chistoso, porque dice que cuando una mujer da a luz sin ninguna, de manera natural, sin ninguna inyección ni nada, así absolutamente 100% natural, puede medio imaginarse entonces cómo se siente un hombre cuando le da gripa, ¿verdad? Porque dicen que los hombres somos muy, muy chillones, entonces que con una gripita andamos que nos sentimos ya muertos, ¿verdad? Y en cambio las mujeres, pues en sentido, más allá de lo cultural propiamente dicho, hay personas que tienen una resistencia al dolor mucho más amplia que otros, definitivo, no hay por qué dudarle de eso. Hay gente que te dice, a ver, no, pues le pegan o una inyección, ¿no? Y demás, y lo aguanta. En cambio hay otros que con tantito ya están adoloridos, ya no pueden más, ¿verdad? Entonces la intensidad es subjetiva 100%. El tema del dolor, les decía, es un tema, además de esta introducción al tema propiamente dicho, ya dije 3 veces tema en 2 minutos menos, pero bueno, el tópico, para que digamos otra palabra, que se ha tratado, decíamos, es algo eterno, se ha tratado por cualquier cultura, todas las culturas han hablado del dolor. Pero vamos a ver rápidamente qué dicen algunas de las grandes religiones no cristianas, porque tenemos que llegar a la nuestra, por supuesto, algunas de las grandes religiones no cristianas con respecto al dolor, ¿sí? Por ejemplo, en el hinduismo. El hinduismo, y repito, yo voy siguiendo a Lozano Barragán porque esta exposición, esta conferencia está impresionantemente bien hecha. Así que no, ni siquiera en cuanto a la temática principal, no le busque. Le busco y le voy a buscar para la aplicación el final. Pero en cuanto al tema, la carnita, como dicen por ahí del tema, lo seguimos sin ningún problema. En el hinduismo, la causa del sufrimiento es el karma. En el hinduismo, aunque por ahí escucho a muchos cristianos católicos que también usan el karma como si de veras existiera eso para nosotros, no creemos en el karma los cristianos católicos, así que no tenemos por qué andar apropiándonos ideas ajenas a nuestra religión, ¿sí? En el hinduismo sí, hablan del karma
que se origina como consecuencia, y eso sí lo hemos escuchado, ¿verdad? De las acciones malas que se han cometido en la vida presente o en anteriores reencarnaciones. Fíjate, por eso, porque el karma tiene la idea de reencarnación también asociada, no podemos hablar de él. Se libera a alguien del karma famoso mediante, y digo karma así porque lo trae entrecomillado, mediante el conocimiento de la verdad. Fíjate, ¿cómo nos liberamos del karma? Para los hinduistas nos liberamos mediante el conocimiento de la verdad y el anuncio de la palabra de Dios. Eh, bueno, Dios es el remedio. Paralelamente se mencionan otras causas del dolor, que son los dioses, el mundo, la ignorancia, el sufrimiento. ¿Sí? En el budismo fue un punto importante, una religión importante que trató el tema del dolor y del sufrimiento. Recordemos que se cuenta que el joven Siddhartha Gautama vivía en un palacio sin ningún tipo de preocupación y que los suyos, su papá y demás, dijeron, no, no, que no conozca el sufrimiento, pero para nada, para nada. Entonces, cuando alguien estaba enfermo, lo alejaban de él, cuando alguien iba a morir, ya estaba viejo, lo alejaban de él, no, no conocía el sufrimiento para nada, hasta que un día, dicen, pues salió del palacio y primero se encontró con un hombre enfermo, y luego con un hombre viejito y con un hombre muerto y demás. Entonces ahí entendió que había una realidad que él no conocía. Pero bueno, sigo por acá. El problema del dolor se expresa en las 4 nobles verdades del budismo. La primera, escucha esta verdad, porque para mí que también algunos cristianos católicos por ahí se la andan apropiando, y esto es budista. Todo es sufrimiento. Hay gente que dice, aquí nada más venimos a sufrir. Ya gozaremos en el cielo. Es lo mismo, todo es sufrimiento y por tanto tampoco es verdad. Su causa es la pasión, ansiedad egoísta. Segunda verdad, segunda verdad. Tercera verdad, solo el nirvana puede eliminar la causa. Ya sé que se haga en esta vida, pero será plena en el futuro, ¿sí? Podemos alcanzar el nirvana, que es la iluminación, y entonces ya podremos quitarnos esta ansiedad egoísta y por tanto quitarnos el dolor. Y 4, el sendero que conduce al nirvana es la óctuple rectitud, esto es, la rectitud de visión, de pensamiento, de palabra, de acción, de vida, de esfuerzo, de atención y de meditación. Interesante, ¿no? Digo, sabemos que algunas religiones, porque a lo mejor alguien diga, oye, pero no podemos estar de acuerdo con algo en esto. Claro que sí, podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero recordemos, lo digo antes de seguir, ¿no? Que ni los budistas, ni los hinduistas, ni los musulmanes, en momento alguno, eh, proponen la salvación como la proponemos nosotros. Para nosotros la salvación viene a través de una persona y, de hecho, ya me estoy anticipando para decir cuál es nuestra postura con respecto al dolor también y la solución con respecto al dolor. Siguiente, en el islamismo, el dolor se origina por la oposición a la palabra de Dios. Dios es quien puede remediar el dolor. Bastante interesante. En la corriente chiita se afirma la solución por una compensación. Según esta corriente, existió un redentor de nombre Al-Hali. Ah, mira, el redentor Al-Hali. A ver si queremos seguir pensando que es lo mismo. Que murió crucificado en Bagdad en el año 922. Otra, en la religión africana tradicional, el sufrimiento, pues creo que podríamos intuirlo un poquito si recordamos cómo son las creencias africanas. Van a ver ahorita que lo diga, lo van a recordar. El sufrimiento lo provocan los espíritus o los ancestros que se han ofendido por los delitos cometidos contra la vida u otras faltas morales, como el robo, la esclavitud, etc. La solución al dolor será primero identificar al espíritu al que se ha ofendido y luego ofrecerle sacrificios a ese espíritu. Bueno, si bien es cierto que no concordamos que concordamos con la idea de que no hay que robar, que no hay que hacer algo malo moralmente hablando, pues no concordamos con la idea de que eso tiene que ver con espíritus y demás, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjate nada más que interesante. Resumiendo, en esos esquemas encontramos una cierta constante. La causa del dolor es la falta cometida. Esta es la constante. La causa del dolor es la falta cometida. En el hinduismo,
es la mala acción o karma. En el budismo es la pasión, ansiedad egoísta. En el islamismo es la oposición a la palabra de Dios. En las religiones tradicionales africanas son los delitos cometidos. Pues bajo este aspecto, no nos encontramos, bajo este aspecto, tan lejos los cristianos. Porque también aquí tenemos nosotros una posible causa, tradicionalmente hablando, de qué es lo que ha hecho que el dolor habite en nuestras vidas. Y eso es el pecado original. En ese sentido, tendríamos una cierta similitud con estas creencias, ¿no? El dolor viene como consecuencia de un mal realizado por nosotros. Pero, de entrada, ¿dónde está la grandísima diferencia con estas posturas? Pues en la solución al problema, ¿sí? Aunque pudiésemos tener una idea vagamente parecida de la causa, la solución, pues no va a ser parecida. Quien se encuentra más lejos de la solución cristiana es el budismo, puesto que piensa en superarlo por una acción meramente humana, la llamada óctuple rectitud. Fíjate, hace rato pensábamos que podía ser como algo muy bueno, muy interesante, pero entonces, ¿quién te va a salvar? Tú mismo con tus acciones, ¿verdad? En cambio, las demás religiones ofrecen como una cierta solución religarse justamente a la divinidad. En ese aspecto, pues tendríamos un poquito de cercanía, pero también tenemos que entender que la forma de religarnos, pues va a ser muy diferente. Por ejemplo, sacrificios a los dioses, ¿no? Dices, bueno, ahí ya no estamos tan de acuerdo, por supuesto. Dicho todo esto, pasó con Juan Pablo II. Todavía queda mucho de Lozano Barragán, pero de momento es lo que quería platicar de él rápidamente, porque después de Juan Pablo II vamos a empezar ya con nuestra conclusión propiamente o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Todo eso ha sido una gran introducción, un buen desarrollo de Lozano Barragán, pero estamos preparándonos para ir dando una respuesta desde nosotros. Juan Pablo II, santo, dio esta conferencia a gente que se dedicaba a cuidados paliativos. Creo que todos sabemos, pero lo hemos de comentar. Cuando llegamos a un punto de una enfermedad en la que no se puede pues curar, entonces nos quedan los cuidados paliativos, que es el ir apoyando y sobrellevar este dolor. Fíjense qué interesante porque, si se dan cuenta, leí una frase que a mí me abrió los ojos impresionantemente. Pude haber pensado algo parecido, pero jamás como lo dijo Juan Pablo II. Juan Pablo II era inteligentísimo también, ¿eh? Bueno, eh, la medicina, dice Juan Pablo II, porque queremos solucionar el dolor, ¿no? Queremos solucionarlo. Bueno, la medicina se pone siempre al servicio de la vida, es una de las ideas principales. Y sabemos que nos duele la cabeza y pues vamos por una medicina. Nos duele algo del cuerpo y queremos ir al doctor que nos recete algo, ¿no? Bueno, la medicina se pone al servicio de la vida. Aun cuando sabe que no puede curar una enfermedad grave, dedica su capacidad, escucha, a aliviar sus sufrimientos. Entonces ya dijimos una cosa, el dolor es concomitante con la naturaleza humana. El hombre ha reflexionado en torno al dolor. El hombre intenta solucionar el aspecto del dolor. Pero ya dijimos en la primera premisa que el dolor es concomitante. Entonces, como tal, no va a poder solucionarlo al 100% o quizá no en todos los momentos. Esto es lo que al hombre le ha llevado a tomar decisiones drásticas. Y te voy a decir una de las más drásticas. Ante una vida llena de dolor, una propuesta que se hace el día de hoy es, por poner un caso entre otros, la eutanasia. ¿Verdad? Hemos llegado por ámbito del dolor a hablar hasta de la eutanasia con tal de acabar con el sufrimiento, ¿verdad? Pero fíjate nada más, qué impresionante frase es la que te quería decir. Qué impresionante frase. De verdad que a mí me aclaró muchas cosas, ¿no? Dice, Juan Pablo II decía, la eutanasia, en lugar de rescatar a la persona del sufrimiento, la elimina.
fíjate, en lugar de rescatarla, es más fácil que eliminarla. Qué interesante, no sé si les conté, y ahorita que lo dije, me vino a la mente el ejemplo, eh, y quizá me ayude para desahogarme un poquito, ya saben que nos ayudamos así mutuamente, ¿no? Que una vez había yo pues tratado de dar lo más que pudiera para una escuela en la cual trabajaba, en aquel entonces le había dado lo más que podía, pero pues también en ese sentido era el único lugar donde trabajaba. Yo seguía estudiando, y entonces estudiaba y trabajaba, pues obviamente que yo daba todo para esa escuela, incluso dejé de terminar mis estudios y seguí trabajando allí, y pues mi tiempo era para ellos, ¿no? Pero llegó un punto en el que necesitas tener un poquito más de ingresos, pues también, ¿no? Pensemos ahora con la misma familia y demás, pues se requiere más ingresos. Entonces busqué un segundo empleo, y poquito a poquito les empecé a decir, ¿sabes qué? Antes tú podías ponerme el horario que quisieras en mi escuela y demás, etcétera, mis horarios, pero ahora te voy a pedir de favor que me ubiques en esos horarios. Y como que no les gustó mucho que digamos, por supuesto, ¿no? Se puede entender, por supuesto, pero no les estaba yo haciendo ningún mal, ningún daño. Simplemente les dije, pues tengo que compaginar porque pues tengo gastos que no puedo cubrir con este salario que me están dando, que aparte es un salario que nada más recibo mientras doy clases, porque cuando llegan las vacaciones, pues ya no recibo nada de esto, ¿no? Entonces, tenía yo esa situación, y me acuerdo que una vez eh, tuve pues la dicha, la bendición de que me dieran más horas en otro lugar, y les dije, pues saben qué, me quedan nada más estas, así tal cual, me quedan nada más estas horas. Me invitaron a dar 12 horas y les di yo más o menos 14. Les dije, aquí esas 14 horas que puedan moverme. Después de una semanita o menos, me dicen, listo. Y yo, ay, qué bueno, ya nos acomodamos. No, listo, te quitamos 4 horas. Y yo, ah, caray. Y digamos que eso se puede entender, se puede entender. Lo que sí me llegó al corazón, como dicen por ahí, fue lo que me dijo quien me explicó la situación, ¿no? Quien se tomó el momento de explicarme la situación. Y lo dijo así: era más fácil, así tal cual, era más fácil conseguir otro maestro que acomodarte tus horarios. Y dije, mira, qué interesante. En su momento, cuando yo podía, les di todo lo que podía. Después ya no me era posible, pero me di cuenta de que entonces, aunque sé que me valoran como persona, pues no dejan de decir, pues me es más fácil quitarte que acomodarte, ¿no? Y lo comento porque así nos pasa a veces en esta situación del dolor. Mira, me es más fácil eliminarte que acompañarte. No tanto que sanarte, sino que rescatarte. Y ahorita van a ver por qué me insisto en eso, ¿no? Vamos a ver que es importantísimo. A veces es lo más fácil, ¿no? Y dice uno, la compasión, dice Juan Pablo II, la compasión cuando no se tiene, escucha, no decimos que un familiar, por ejemplo, no tenga amor por la persona, pero escucha, la compasión, cuando no se tiene la voluntad de afrontar el sufrimiento y acompañar al que sufre, lleva a la supresión de la vida para eliminar el dolor. Es más fácil eliminarte que acomodarte, ¿no? Tergiversando así el estatuto ético de la ciencia médica. Por el contrario, fíjate, es una compasión que no está tan bien ubicada, ¿eh? Una compasión, repito, no estoy diciendo que no sienta nada de afecto por su ser querido, su familiar, etcétera. Pero como no tengo la intención de acompañar a la persona en su sufrimiento, como luego digo, hay quién va a estar ahí, no sé qué, y no sé cuánto más, y ponemos mil peros, pues mejor eutanasia, ¿no? En cambio, dice, la verdadera compasión promueve todo esfuerzo razonable para favorecer la curación del paciente. Al mismo tiempo,
ayuda también a detenerse cuando ya ninguna acción resulta útil para ese fin, punto que después hay que verse. Entonces fíjense cómo es interesantísimo que quisiéramos acabar con el dolor, pero aquí viene el asunto, con el dolor es muy difícil acabar. Ciertas cosas no van a acabar con el dolor en sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estamos en esta batalla contra el dolor? ¿Acaso es una batalla perdida? Y la respuesta es no. No, porque el dolor puede encauzarse, ¿sí? Debe el hombre aprender a encauzar el dolor. Y de esta manera, esta experiencia desagradable que decíamos puede convertirse no en una experiencia agradable, porque si no caeríamos en una situación un poquito confusa psíquicamente hablando o psicológicamente hablando, sino que esta experiencia desagradable puede volverse en favor nuestro. Ya les he comentado a algunos de ustedes este caso de aquel joven Tom Sawyer que eh, pues él iba bien tranquilo ya al río y de repente le dicen, ¿sabes qué? No puedes ir al río, tienes que pintar la cerca. Y no, de aquí a que acabo de pintar la cerca, se me va la tarde y pudo haberse quedado enfurecido. Pero entonces ideó algo y dijo, a ver, vamos a ver. Y en eso venían unos amigos que lo vio ahí junto a la cerca con el bote de pintura y demás, y empezó a burlarse de él. No vas a poder ir al río, te toca, ya te vas a tocar pintar la cerca. Dice, sí, sí, sí. Y el otro, te castigaron, te castigaron. Ajá. Y el amigo que venía con una manzana dice, ¿qué va a hacer? Dice, es que no me sabes porque tengo algo muy importante que hacer, que es pintar la cerca, y no cualquiera lo puede hacer. Así que tiene que ser algo muy especial. Y otro con su manzana, déjame pintar la cerca. Y le dice, no, ¿cómo crees? No puedo. Me dijeron que yo tenía que hacerlo. Tú no tienes que hacerlo. Anda, déjame pintarla. No puedo, de verdad, no se puede. Anda, déjame pintarla y te doy mi manzana. Bueno, ok, pero nada más una parte, ¿eh? Solamente esa parte porque tengo que hacerlo yo para que quede muy bien. Sí, sí, y pues el amigo a pintar la cerca, ¿no? Y de repente viene otro, los ve y lo mismo quería como burlarse, ¿no? ¿Y qué estás? Vamos a pintar la cerca. Y ya viene emocionado. Oye, deja de pintarla. No se puede pintar. A esto lo dejé porque me dio una manzana, pero no se puede más. Ándale, yo te doy no sé qué tanto. A media tarde ya estaba la cerca pintada como con 3 manos distintas, de pintura, claro. Y el buen Tom ya tenía un montón de regalos. Fíjate cómo el cambio de perspectiva, ¿sí? No digo, no es una bobería afirmar que todo sea tan fácil y que en cuestiones de dolor se vaya a cambiar como si nada. No. Sino que podemos cambiar la perspectiva también. Y aquí viene algo bien importantísimo. Si queremos realmente saber cuál es la palabra que viene de Dios sobre el dolor, pues tenemos que asistir a Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que Él pasó haciendo el bien y sanando a aquellos que estaban oprimidos por el diablo, dice el libro de los Hechos. Pasó, y a mí esa frase me encanta, pasó haciendo el bien. Hechos 10:38, Jesús pasa haciendo el bien. Y aquí viene una cosa importantísima. Voy a decir algo, dos ideas que me gustaría que las escucharan y estas en particular. Si no están de acuerdo, no se preocupen, no pasa nada. Ese en particular con respecto al dolor. Primera de ellas, Marcos capítulo 1, ahí la vamos a encontrar. Me gusta mucho leerla directamente de la escritura. Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34. La voy a leer. Dice así: al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron, ojo, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba agolpada a la puerta. Le trajeron a todos. Si había 100 enfermos, le llevaron 100 enfermos. Le llevaron todos. Pero continúa el texto diciendo, Jesús curó a muchos.
muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Amén. ¿Qué quise con esto? Que si llevaron 100 enfermos, ¿cuántos curó Jesús? Por mucho 99. Pero de ahí para abajo. Porque le llevaron a todos los enfermos y él curó a muchos. Alguien puede decir, es que no le dio tiempo, es que ya era noche. Mira, podemos decir mil cosas. La realidad es que no curó a todos. Pero aquí viene lo importante y viene la segunda idea. No curó a todos, pero en el aspecto físico. Fíjate qué interesante. Porque esto sí es seguro. A todos los que buscaron a Jesús, de todos los que buscaron a Jesús, ninguno regresó decepcionado a sus casas. De todos los que buscaban a Jesús. Oye, pero si no curó a todos, ¿qué pasó? Es que con ellos, a los que son curados de dolores, ellos son testigos de este poder misericordioso. Pero los que no son curados físicamente de sus dolores, ellos son testigos de que el dolor también puede convertirse en una dirección, no en una finalidad. No, 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 no. El dolor nunca puede ser finalidad, jamás. Pero el dolor, fíjate, lo voy a decir con San Juan Pablo II. Dice, recordando el Concilio Vaticano II, por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera de su evangelio nos abruma. Fuera del evangelio nos abruma. Eso dice el Concilio Vaticano II. Y reflexiona Juan Pablo II. Dice, quien en la fe se abre a esta luz, encuentra consuelo en el sufrimiento. Escucha, escucha. Y adquiere la capacidad de aliviar el sufrimiento de los demás. De hecho, existe una relación directamente proporcional entre la capacidad de sufrir y la capacidad de ayudar a quien sufre. No sé qué más decir con Juan Pablo II Santo. De verdad, es que es increíble. Todavía remata diciendo, la experiencia diaria de las personas, la experiencia diaria enseña que las personas más sensibles al dolor de los demás y más dedicadas a aliviar su dolor son también las más dispuestas a aceptar con la ayuda de Dios sus propios sufrimientos. Porque si nos pasamos renegando de lo que estamos viviendo, entonces nos vamos a quedar estancados. Repito, no es fácil, es cosa de un proceso. Pero el ejemplo, insisto una vez más, lo tenemos con Jesús. Tanto a los que le llevaban, que estaban adoloridos por un mal físico, por una historia de vida, adoloridos porque los suyos los habían desterrado. Aquí viene un ejemplo que es altísimo, yo no me atrevo a afirmarlo, pero biblistas lo hacen, por eso lo comparto. Pero dice que, por ejemplo, algunas ocasiones cuando un leproso iba a ver a Jesús, él lo curaba. ¿Pero cómo lo curaba? Pues le desaparecía la lepra. Decimos, no. La lepra seguía. ¿Pero qué es lo que hacía Jesús? Lo abrazaba, lo tocaba, hablaba con él, comía con él. ¿Por qué? Porque el leproso, una cosa era su enfermedad de la piel, que a veces eran cosas muy minúsculas, no es propiamente lo que hoy conocemos como lepra, la de aquel tiempo. A veces eran cosas muy minúsculas, pero en cuanto le salía la pequeña imperfección, su familia le decía, vete de aquí. Y le retiraba la comunión, la comensalidad familiar. Ya no era alguien, ya era nadie. Ya no tenía un nombre, no tenía un lugar. Ahora era alguien sin nombre y que andaba vagando. Por eso Jesús, cuando curaba, dicen los biblistas, no siempre curaba como entendemos, que le desaparecía la lepra, le devolvía la vista, le hacía
escuchar todo como siempre lo hemos pensado. En ocasiones, lo que hacía era reincorporarlos a una familia de fe, una familia que no tuviera los prejuicios que otros tenían. ¿Y cómo se sentían ellos? Curados. Tenían esa experiencia de curación. Basta entonces entender lo que actualmente se vive. ¿Cuántos misioneros cristianos, seguramente habrán pensado en la Madre Teresa, por supuesto, pero cuántos han estado en lugares, en leprosarios para empezar, y en lugares donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento, y a poco llegan y su presencia cura físicamente a todos? No, pero su presencia, su compañía hace, fíjense nada más, aquí viene la gran distinción, la enorme distinción, hace que aunque el dolor ahí esté, porque recuerden que el dolor es concomitante con la naturaleza humana, que aunque el dolor ahí esté, ya no haya sufrimiento. Y es que eso es lo que muchas veces nos acaba. No el dolor en sí mismo, sino el sufrimiento. Por eso una persona que tiene una enfermedad terminal, si quiere verlo así, lo que decía Juan Pablo II, una cosa es que de verdad ya esté a segundos de morir, y otra cosa es que gente diga, mátenla, ¿por qué? Porque yo no quiero estar allí acompañando. Cuando una persona es acompañada, se ha visto claramente que es motivo de que se sienta mucho mejor. Anímicamente, muchísimo mejor. Puede que físicamente no del todo, por supuesto, pero cuando alguien acompaña a otro, le da ánimos, está allí, le escucha, es llevadera la enfermedad. Entonces, aquí está el asunto con el cual concluimos. La batalla contra el dolor en sí mismo no es lo que tenemos que buscar erradicar, sino el sufrimiento. Por eso, volviendo a aquella cita tan preciosa del libro del Éxodo, donde, fíjense nada más, donde Moisés sentía dolor y cansancio en sus brazos, ¿cómo le hizo para ganar la batalla? Su hermano y uno de sus amigos le detenían las manos adoloridas y cansadas. Y no nada más ganó él, ganaron todos. He ahí la clave para ganar esta batalla. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.